En este capítulo vamos a crear la página sobre nosotros o quién soy, si fuera el caso. Ya depende cómo ustedes quieran determinar esta página y qué significa la página quién soy o sobre nosotros. Bueno, hace referencia a hablar un poco sobre nuestro trabajo, sobre nuestras redes sociales, sobre a qué nos dedicamos, sobre nuestra trayectoria en determinada profesión, etcétera, etcétera. Y no está de más poner un botón de el portfolio. De hecho, aquí yo había puesto un pequeño fragmentos de sobre nosotros y como les he venido mencionando, lo que es la página portada es eso, una página portada en donde muestra un poco de lo que es el resto del sitio web. Aquí quería mencionarles que hice un pequeño cambio en el caso de testimonios. Si se recuerdan, yo había puesto la imagen a la derecha y lo que era el texto a la izquierda. Sin embargo, lo dejé de esa manera porque me parece que a la hora de visualizarla en un dispositivo móvil se va a ver distorsionado. Y en cuanto a la imagen, yo le di aquí y me fui a anchura, alineación y márgenes y vean que aquí yo lo puedo poner al centro, a la izquierda o a la derecha para que ustedes lo manejen y si les gusta este diseño lo puedan aplicar. Así es que sin más preámbulos nos vamos a ir entonces a crear una página que se llamará ¿Quién soy o quiénes somos? Nos iremos aquí a páginas, aquí en el más y elegimos página, le pondremos quiénes somos o quién soy. Ok, quién soy sería y importante, recuerden que el destino será navegación y no convertir en página de inicio. Le daríamos en crear página. Como pueden ver, se ubicó en primer lugar. Nos vamos a ir aquí a página porque vamos a reordenarlo. La vamos a poner después del portfolio. En esa posición, ahora sí lo podemos ver. No se preocupen porque esto se ve así uno debajo del otro porque estamos trabajando con lo que es la parte de edición. Eso lo vamos a mejorar después. En este caso me vendré aquí personalizar y voy a bajarle un poco lo que es el los píxeles. Abajo le voy a dejar un 10 y arriba un 50. Creo que está más que bien de esa manera. ¿Y qué es lo que vamos a poner? Bueno, primeramente voy a poner una imagen de mí o de ustedes. En el caso, pondré esta foto, esperaré que cargue. Una vez que cargue, vamos a redimensionarla. Aquí está, es esta, creo. Vamos a ver. No, es anchura, exacto. Le vamos a poner ese tamaño, unos 20 píxeles, más que suficiente, centrado. Y vamos a quitarle totalmente los píxeles debajo de la fotografía. Lo segundo que vamos a hacer es agregar lo que son las redes sociales. Y voy a agregar qué redes sociales. Voy a agregar las siguientes, van a ser varias. Por cierto, vamos a meter eh, Facebook, vamos a meter Instagram. Está por donde Instagram, aquí está. Pegamos el enlace. Voy a poner LinkedIn. LinkedIn, que también es una red social muy importante. Voy a poner Tumblr. Lo tengo, vamos a ver aquí. Tumblr está aquí. Agregaré YouTube. Copio el enlace, lo pego. ¿Qué más podría poner? Flickr no.
Vamos a poner una más. Esa sería. Y vamos a ver cuál. Instagram ya está. Pinterest. No, vamos a ver. Creo que. Vamos a poner Twitter. Ok. Twitter. Y ahí tendríamos nuestras redes sociales. Vamos a darle aquí en editar iconos porque aquí podemos cambiar. Ahí está centrado, la anchura del icono 25, tamaño de fondo. ¿Qué más? Color de fondo es un color gris muy bueno. Pero si ustedes quieren personalizar aquí los colores, lo pueden hacer. Yo es que estoy trabajando con una paleta de colores blanco, negros y grises, entonces no hay ningún problema. Pero acá en el estilo podemos jugar con cuadrados, con solo icono, no me gusta mucho, redondeado. Ahí se ve mucho mejor. Lo voy a dejar de esa manera. Bien, lo siguiente será un texto y este texto ya irá un poco avanzado. Antes tenía que copiarlo. Esto está aquí lo tengo y voy a copiar parte de un texto que tengo por acá. Lo copio y ahora sí me vengo acá, elijo el texto y lo pego. De esa manera, yo creo que está más que bien. Aquí hablaría un poco sobre mí, lógicamente las redes sociales. Y finalmente voy a agregar, vamos a ver un poco más, un texto más, copiar y voy a pegarlo. Listo. Y finalmente agregaré un botón. Este botón lo vamos a editar porque le pondremos como nombre mi portfolio. Bien, ¿y hacia dónde vinculará este botón? Bien, este botón va a vincularnos a lo que es la página llamada portfolio. Es decir, aquí cuando le demos clic acá, nos llevará a la página de portfolio. Aquí podemos trabajar las fuentes. Voy a dejar la fuente que he venido trabajando. Voy a darle un poquito más el tamaño. El radio lo podemos trabajar a que no sea tan redondo. Puede ser ahí. Si lo queremos más grande, este botón lo voy a dejar ahí. Si queremos más grande el botón, podemos jugar con el relleno de 30. Vean, ahí está a 50 píxeles. Y ahí tendríamos nuestro botón. Es decir, viene por acá el usuario, entra a quién soy, de nuestra fotografía, nuestras redes sociales, un poco sobre nosotros y al final puede ver nuestro portfolio. Este botón lo vamos a personalizar más adelante. ¿Qué es lo que le vamos a personalizar más adelante? Precisamente la URL, porque de momento las URLs no son las reales. ¿Y esto por qué? Porque no hemos publicado el sitio web. Por ejemplo, si yo me ubico acá, vean aquí donde dice, estoy ubicado en quién soy. Si se fijan en la parte inferior izquierda, vean la URL que aparece ahí. Aparece portfolio.adobe.com y después aparece un slash y la página quién soy. Ahí debería aparecer nuestro dominio si es que lo han agregado. En mi caso sí lo agregué, pero que aún no aparece porque el sitio no está publicado. Eso ya casi va a suceder. Así es que hemos llegado al final de este capítulo. Hemos creado nuestra página de quién soy. Aquí no estaría de más ponerle un signo de interrogación, pero si lo ponemos, recuerden que también se le va a agregar a esta parte de arriba. Así es que lo dejamos ahí. Nos vemos en el siguiente capítulo.